Bueno, entonces, como les decía, es lo que vamos a ver prácticamente es cómo se tiene que realizar y los pasos a cuidados a tener para la realización de una vaciloscopía. Entonces, eh, esto les va a quedar en la presentación sobre algunas generalidades de la enfermedad, de la tuberculosis, que ya algunas fueron retomadas en la clase, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar de lleno a la parte que nos interesa un poquito más porque nos vamos a llevar un poquito más de tiempo. Y aparte que tenemos la sesión de grupo también para ahora. Entonces, como decimos, y le dijo el licenciado, para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, prácticamente la muestra que se tiene que utilizar o la más recomendada y la más fácil de obtener es el esputo, ¿verdad? Que es expectorado de manera espontánea. Entonces, prácticamente en los adultos ya es mucho más fácil, pero en situaciones especiales, pues también en los niños es un poquito complicado, puesto que a veces ellos no pueden expectorar bien o no expectoran demasiada cantidad o se tragan el esputo. Entonces, para ellos se toman otras situaciones más especiales, ¿verdad? Entonces, para ellos es por eso que en los niños menores de 10 años es que creo que está indicado también el cultivo, ¿verdad? No tanto el estudio microscópico directo del esputo. Pero en este caso, si hablamos de una persona adulta, pues es como que la muestra que más nos interesa. Y las condiciones que se deben de cumplir a la hora de recolectar la muestra, que debe de ser el frasco en el que debe de estar, pues un frasco estéril, de boca ancha, también de cierre hermético, ¿verdad? Y que sea de plástico para poderla colectar. Y recomiendan que cuando se haga esa toma de muestra, pues se haga en el momento en un lugar, perdón, que no sea confinado, que sea demasiado cerrado, sino siempre se recomienda de que en el patio de la casa o en el patio de la unidad de salud, ¿verdad? Bajo los rayos del sol, pues allí pueda expectorar con libertad el paciente y pueda dar su muestra, ¿ya? Para que no se generen partículas o aerosoles en el ambiente y tal vez alguna persona se pueda contagiar. Y recordemos de que Mycobacterium tuberculosis es sensible también a la luz ultravioleta. Entonces, si está expuesta la persona bajo el sol, no habría problema. Tal vez no sé si vemos algunas de las películas viejitas, ahí se ven en algunas cuando dicen que el paciente tenía tisis, ¿verdad? Que es la misma tuberculosis, y los que eran adinerados en Europa, entonces el tratamiento prácticamente de esas personas con tuberculosis era de que se fueran a veranear al Mediterráneo, de alguna isla donde hacía mucho sol y todo eso, porque era como una forma en que también podían evitar el contagio de sus familiares y a la vez como tratamiento. Por lo que ya les mencioné, que la luz ultravioleta pues eh, mata al bacilo tuberculoso. Entonces, los momentos también en que se debe de recolectar la muestra, que solamente son antes eran 3 tomas de muestra, ahora las han reducido a 2 tomas de muestra. ¿Vea? La primera es la que se da al paciente al momento en que se levanta. ¿Vea? Entonces, esa es prácticamente la primera muestra. ¿Vea? Y la siguiente creo que es la que se da en el momento que se va al laboratorio. Entonces, antes también estaba otra que era cuando el médico, cuando pasa la consulta con el médico, ¿verdad? Que eran tres muestras. Entonces, hoy prácticamente solamente ha quedado con 2 tomas de muestra. Dígame. Pues sí, sí, cuando llega, es cierto, sí, 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 tienes razón, tienes razón. Cuando llega es la primera toma de muestra y la segunda es cuando amanece. La que quitaron es cuando llega al laboratorio, que ahí le daban el otro frasquito para que diera las 3. Es cierto, tienes razón. Ya se me había olvidado. Esa modificación es reciente, creo que no tiene ni 2 años. Entonces, porque casi siempre se había manejado de que eran 3 muestras. Entonces, sí, tienes razón, tienes razón. La primera es la que se hace
cuando el médico pasa la consulta, cuando pasa la consulta con el médico, ahí da la primera muestra de esputo y la segunda, que es la que se lleva en la mañana, pero es la que la tomó en las primeras horas de la mañana. ¿Ya? Porque al igual como la muestra de orina, pues se dice que está más concentrado, ¿verdad? Que hay mayor cantidad de bacterias, etcétera. Y como les digo, ¿verdad? Lo que se quiere recolectar en esa muestra es esputo, ¿verdad? Que venga del árbol bronquial, ¿verdad? No se quiere saliva, ¿verdad? Entonces, por eso es quizás la más recomendable. Y se decía que dentro de las antiguas, ¿verdad? Que eran las 3 muestras, esa muestra, la que se da por la mañana, es la mejor. ¿Verdad? Se decía que es la mejor porque es la que va más concentrada, ¿verdad? Pero a la vez decían que era la menos confiable por el hecho de que el paciente a veces, vea, puede decirle a otra persona por salir del compromiso que expectore ahí, o no sé, o que dé algo, y tal vez la muestra no puede ser de él. Entonces tenía como sus ventajas y desventajas, vea. Pero ahora sí, lo que el nuevo programa ha dicho de que son únicamente 2 muestras. Entonces, del esputo lo que tenemos que hacer es preparar el extendido, pero tenemos que preparar el área de trabajo antes de hacer el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la norma? Que se utilice una hoja de papel periódico humedecida, ya sea con solución de fenol al 5% o lejía, ya que es el mismo hipoclorito de sodio, al 5%. ¿Verdad? Sobre esta hoja de papel, pues se van a realizar las etapas más peligrosas de todo el procedimiento, puesto que aquí se hace la apertura del envase y la preparación del extendido, ¿verdad? Hasta el cierre del envase, por lo que aquí se va a considerar una área contaminada. Pero aún así, aparte de hacer este campo de trabajo con los desinfectantes, el mechero también tiene que estar encendido, ¿verdad? Debe de estar encendido. Y en este caso, pues se puede ocupar un mechero de Bunsen o un mechero de alcohol. Con el lápiz grafito, que es el lápiz normal que tenemos para escritura, ¿verdad? Se numera la lámina portaobjeto en la parte esmerilada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no ocupamos lápiz graso? ¿Por qué no se ocupa plumón? ¿Por qué no se ocupa otra cosa que no sea el lápiz grafito? Porque aquí se va a evitar que se borre el número o código que le está asignando en la parte esmerilada de la lámina durante el proceso de coloración. Porque aquí la coloración de Sil Nielsen ya verán que es un poco agresiva por el hecho de que se le aplica calor. ¿Vea? Entonces se dice que no hay que tocar los dedos de la parte destinada al extendido porque puede engrasarse. Y la norma dice, ¿verdad? Que para las vaciloscopías también la lámina portaobjeto debe de ser totalmente nueva. Aquí no podemos reutilizar láminas, ¿verdad? Porque hay láminas que están demasiado engrasadas o están demasiado rayadas y a veces los rayones pueden acumular el colorante, carbol-fuchsina, y lo pueden confundir con bacillus de la tuberculosis. Entonces se dice que las láminas portaobjetos deben de estar totalmente nuevas. Se destapa cuidadosamente el envase de la muestra que se va a procesar dentro de la cámara de flujo laminar, si se tiene, ¿verdad? O si no, dentro de la cámara improvisada que se está haciendo con el mechero, ¿verdad? O en una cámara séptica tradicional también, que es como las que teníamos en el departamento anteriormente, que eran cámaras de madera con vidrio, ¿verdad? No necesariamente con flujo de aire, ¿verdad? Pero siempre teniendo el mechero encendido. Y fíjense bien esto, ¿verdad? Como norma, cuando tenemos cámara de flujo laminar modernas, ¿verdad? Cámara de flujo laminar modernas, no se ocupa el mechero dentro de la cámara. Jamás se enciende el mechero. Entonces, solamente cuando estamos trabajando fuera de una cámara o en una cámara que no sea de flujo laminar. ¿Vea? Entonces, el mechero estará colocado entre la persona y la muestra, ¿vea? Como medio de protección para poder eh, que los aerosoles que se lleguen a generar, pues la llama los consuma. Eso lo vamos a ver en el último video, en el video que tengo preparado para este día. Con 2 aplicadores de madera, pero que estén astillados, ¿verdad? En 1/3
utilizar la parte que quedó astillada para tomar la porción purulenta del esputo y depositar una pequeña parte de esta área sobre el portaobjeto. Entonces, cuando parte el aplicador de madera, lo llega a partir, entonces siempre deja que sea más largo una parte, entonces esa parte más larga y que quede astillada, ¿verdad? Que se fijen bien que quede como mal cortada. Entonces, con esa parte astillada es que se colecta el esputo, porque hay las consistencias muy variadas y colores muy variados, ¿verdad? Entonces, como son demasiado mucoides, con un asa costaría agarrarlo, ¿verdad? Y, y entonces la parte astillada, pues prácticamente permite en alguna manera que algún flóculo de pus o de sangre, ¿verdad? O la parte más purulenta, eh, se pueda colectar más fácil con la parte astillada del palillo, del aplicador. Entonces, si se observan varias partículas purulentas o de sangre, pues se mezclan con los aplicadores y se utiliza una porción de esa mezcla pues, que realizó en el recipiente que contenía el esputo. Entonces, esta digamos que es la lámina portaobjeto, ¿verdad? Que ya conocemos, la lámina portaobjeto convencional. La parte esmerilada, vea que esmerilado queremos decir que es como la parte chara, por así decirlo, o la parte, como diríamos, como que no es de consistencia lisa, ¿verdad? Y que aquí se puede escribir con el lapigrafito y le ponen el código o el número o como trabajan en el laboratorio o nombre, ¿verdad? Entonces, para identificar la lámina. Entonces, prácticamente en los 2/3 de la totalidad de la lámina hará un extendido con el esputo, ¿verdad? Y con el aplicador de madera, pues extiende de manera homogénea para formar una forma de película en las 2/3 partes de la lámina portaobjeto. Aquí se ve representada como que lo han hecho cuadrangular, o rectangular, mejor dicho, pero no tiene que ser así, debe de ser quizás en forma de óvalo, ¿verdad? Lo único que aquí nos ayuda a representar es el área que se debe de extender. Y hacemos énfasis en ello porque a veces lo que pasa es que solo se quedan con el esputo en una pequeña porción, como que tal vez fuera para un frotis bacteriano normal, pero no, ¿verdad? Hay que procurar que quede en forma de película, ¿verdad? Extendida en en las 2/3 partes de la lámina. Se toma la lámina con los dedos índice y pulgar, con el tercio correspondiente, en el tercio correspondiente al número, y se coloca la cantidad adecuada de muestras sobre la lámina y se mezcla la muestra extendiéndose hasta el extremo opuesto para lograr una película uniforme, que es lo que mencionábamos, que la cubra también en las 2/3 partes de la lámina, ¿verdad? Para que el frotis se vuelva realmente homogéneo, ¿verdad? Y es necesario tomar una cantidad relativamente de esputo, ¿verdad? Eliminar el sobrenadante o el exceso si se llegara a generar, ¿verdad? Que colectamos demasiado, pues con los mismos aplicadores se lo llegamos a quitar. Los frotis o extendidos se colocan en un portaláminas y se dejan que sequen si se tiene dentro de la misma cámara de flujo de laminar, ¿verdad? O a temperatura ambiente ahí cerca del área del mechero para que se termine de secar. Entonces, una vez que ya está seco el frotis, ¿verdad? Se va a fijar pasando la lámina rápidamente de 2 a 3 veces sobre la llama del mechero de alcohol. Vea que este que ven aquí en la imagen es un mechero de alcohol. Lo recomendable es que trabajemos para las muestras de TV con el mecherito de alcohol, porque a la hora de fijar el frotis no aplica, no se fija con demasiado calor como se hace en el mechero de Bunsen, porque no debemos de aplicarle demasiado calor a la lámina porque la misma coloración de Sil-Nielsen también le va a aplicar calor. Entonces, para no afectar tanto la morfología de los bacilos en tanto aplicación de calor, entonces por eso se prefiere que la fijación de la lámina se haga con el mecherito de alcohol, que es este que está acá. No sé si ustedes ya los habrán visto improvisados o en su bachillerato habrán hecho algunos que, los hacen de frasco Gerber, vea, y solo hacen la trencita de un trapo, vea, y se la colocan en la tapa. Y este es alcohol 90, ¿verdad? El combustible que tiene el mechero. ¿Cómo se realizará la coloración de Sil-Nielsen?
lo voy a ir mencionando, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el video también de los pasos. Lo que hay que prestar atención es con los tiempos, ¿verdad? De cada colorante. Entonces, para que veamos cuáles son las diferencias, como por ejemplo con la coloración de Gram. Pero tiene similitudes porque igual como en la coloración de Gram, hay un colorante primario, hay un colorante secundario, colorante de contraste, ¿verdad? Hay un decolorante también, ¿verdad? Y hay prácticamente un proceso extra que es la aplicación de calor. Entonces, ya cuando se tiene el frotis, el extendido del esputo, que ya está seco, que ya está previamente fijado en el mechero de alcohol, entonces lo que procede es colocar las láminas sobre una varilla en el lavabo para hacer las coloraciones y cubrir la totalidad de la superficie, o sea, toda la lámina tiene que quedar cubierta con fuchina fenicada, ¿verdad? O que es la misma carbol-fuchina, ¿verdad? Previamente filtrada, ¿verdad? Los colorantes de la coloración de Nielsen, de Sil-Nielsen, la norma dice de que se deben de filtrar todos los días, ¿verdad? Todos los días para evitar la presencia de precipitados en la coloración. Esa es una cuestión de control de calidad sobre los colorantes. Entonces, cuando ya se tiene esto, que la lámina está cubierta totalmente con carbol fuchina, se va a pasar entonces en un flameador de alcohol, ¿verdad? De algodón impregnado con alcohol 90, pasándolo lentamente por debajo de las láminas, aproximadamente entre 5 a 10 centímetros de distancia entre la lámina y la llama, ¿verdad? No tiene que estar el mechero exactamente por debajo de la llama, muy cerca, porque si no, entonces lo que va a pasar es que el colorante va a hervir rápidamente. Y no tiene que hervir, ¿verdad? No tiene que hervir el colorante hasta que se produzca la emisión de vapores. Cuando estos sean visibles, ¿verdad? Cuando vea que ya está emanando vapores, el colorante suspende de pasar el flameador. Entonces, al cesar, que ya no ve que emite vapores, se calienta nuevamente con el flameador y se repite esto una vez más hasta completar 3 emisiones sucesivas. Entonces, lo que queremos decir aquí es que tenemos que cerciorarnos de que durante 5 minutos se hagan 3 emisiones de vapor con el flameador. No sé si me doy a entender. Vea, tenemos que el carbol fuchina debe de estar presente sobre la lámina eh, durante 5 minutos, pero esos 5 minutos deben de estar repartidos con 3 emisiones de vapor. Y la precaución que hay que tener, pues, es esta, lo que ya mencionábamos, que la fuchina no debe de hervir, ¿vea? Y si se disminuye por algún momento porque se está evaporando o porque se derramó cuando se colocó en las varillas o por algún motivo, entonces se debe de agregar siempre el colorante carbolfuchina, ¿verdad? A modo de que siempre en todo el proceso, pues, esté presente el colorante. Entonces, todo esto que les mencionaba, las 3 emisiones de vapor se deben de realizar durante 5 minutos. El colorante carbol-fuchina debe de estar presente en la lámina durante 5 minutos. Al enfriar, vea, eliminar la fuchina tomando el portaobjetos por el extremo numerado e inclinarlo hacia adelante sobre la varilla y lavar suavemente, ¿verdad? Dejando caer una corriente de agua a baja presión sobre la lámina y se escurre el exceso de agua. Pero esto también es un paso muy delicado. Hay que estar conscientes de que la lámina debe de estar totalmente fría. Porque también otra situación que pasaba en el laboratorio era que como estábamos cortos de tiempo o lo hacían demasiado rápido, no esperaban a que el colorante enfriara. Entonces, en el momento le colocaban el agua para lavar y lo que pasaba era que prácticamente la lámina se volvía en 3 pedazos. Entonces, se partía en 3 por el golpe de frío que había, ¿verdad? Y el calor, entonces se partía la lámina y perdían el trabajo. Entonces hay que esperar a que realmente la fuchina esté totalmente fría.
Entonces, ya después de que se lavó, hay que cubrir la totalidad de la superficie con el alcohol ácido, ¿verdad? Si el frotis queda mal decolorado, se pueden observar bacterias teñidas de color rojo y que no necesariamente serán micobacterias, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de cerciorar es que se cumple el tiempo de decoloración con el alcohol ácido y que la norma dice que es de 2 minutos. 2 minutos debe de permanecer el alcohol ácido sobre la lámina portaobjeto. Una vez eliminado el alcohol ácido, inclinando siempre la lámina portaobjeto, pues se debe de lavar nuevamente como se hizo en la parte del carbol fuchsina. Ahora, cuando ya se lavó, hay que cubrir nuevamente la lámina del extendido con azul de metileno, que sería el colorante de contraste o el colorante secundario. Y lo vamos a dejar durante 30 segundos a 1 minuto. Lavar tanto el extendido de la cara inferior del portaobjetos en la misma forma que se indicó para la fuchsina, colocar cada lámina coloreada, ¿verdad? En su portaláminas hacia arriba, ¿verdad? De una forma inclinada hasta que se seque a temperatura ambiente. Otra situación es que en este proceso de la coloración de Ziehl-Neelsen, las láminas tienden a quedar manchadas de la parte inferior por el proceso de calor quizás que se pone, o algunas sales llegarán a precipitar de los colorantes. Entonces, lo que decimos nosotros es que para que no interfiera ninguna mancha durante la lectura de la lámina, es que con una torunda impregnada con alcohol, ¿verdad? Entonces, se le pasa por debajo del frotis, ¿verdad? Por debajo de la lámina, no sobre el frotis, sino por debajo para quitarle todas las manchas de colorante que se hayan formado, ¿ya? Entonces, cuando ya esté limpia por debajo la lámina, entonces se coloca en su portaobjeto y se espera a que seque a temperatura ambiente. Entonces, prácticamente esos son los pasos que tenemos, ¿verdad? Así a grosso modo. La aplicación del carbol fuchsina o fuchsina fenicada, que sería el colorante primario. La aplicación de calor que se debe de hacer con el flameador. ¿Por qué se le aplica calor durante la coloración de Ziehl-Neelsen, verdad? Como mencionábamos que Mycobacterium tuberculosis tiene una pared sumamente compleja y rica en lípidos y ceras. Entonces, lo que se hace es reblandecer la pared celular para permeabilizar la pared y que el colorante primario pueda penetrar a la célula. Entonces, cuando se deja de aplicar calor, entonces la pared celular ya no está reblandecida y se vuelve más rígida y el colorante, pues en teoría ya no puede escapar. Se tiene que realizar el proceso de diferenciación o de decoloración con el alcohol ácido. Entonces, como son ácido alcohol resistentes, entonces resiste ese proceso, ¿verdad? Pero las otras bacterias que no sean ácido alcohol resistentes y que tomaron el carbol fuchsina, por ejemplo, ya en ese proceso de decoloración pierden al carbol fuchsina y van a tomar el colorante primario, ¿verdad? Entonces aquí vemos esquematizadas, ¿verdad? Células, bacterias, ¿verdad? Que no sean ácido alcohol resistentes, pues se van a teñir de color azul, tomando el colorante secundario, y aquellos bacilos que sí sean ácido alcohol resistentes, pues se quedarán con el colorante primario que se les colocó al inicio, el que era el carbol fuchsina. Entonces aquí les queda también esquematizado cómo se hace el procedimiento de la coloración de Ziehl-Neelsen. Una precaución que hay que tener también, fíjense, es que las láminas no se deben de colocar pegaditas una entre sí o muy próximas, porque si no el colorante de esta lámina se le va a pasar a esta y luego a esta y luego a esta y puede haber contaminación de las muestras. Entonces, que estén un poco próximas, sí, pero no pegadas, ¿verdad? No demasiado juntas, para que el colorante cuando llegara a rebalsar no caiga sobre la lámina que está cerca. Y ahí prácticamente todo lo demás que hemos mencionado acá. Quizás acá tal vez no hacerlo como se ve aquí, que está directamente bajo el grifo, ¿verdad? O si se hace, pues procurar de que la fuerza del chorro no esté demasiado grande,
sino lo que va a pasar entonces es que va a desprender el frotis. Entonces, lo mejor es que lo hagamos con un frasco lavador, ¿ya? O con una piseta, que es lo común, como se le conoce, ¿verdad? O con un frasquito Gerber, ¿verdad? Pero suavemente, haciendo correr el agua. ¿Cómo se debe de leer ya cuando está seca la preparación, ¿verdad? Se tiene que hacer por microscopía óptica, ¿verdad? Con el objetivo de 100 aumentos para ver la preparación. Entonces, la lectura debe de hacerse de manera sistemática y estandarizada, empezando la lectura del frotis en el centro del extremo izquierdo de la lámina, ¿verdad? Cada vez ajustando suavemente con el tornillo micrométrico. Después de haber examinado un campo microscópico, mover la lámina en forma longitudinal para examinar el siguiente campo hacia la derecha. Así que de esta manera, al examinar todos los campos microscópicos desde el principio hasta el fin de la longitud central del frotis, el número de campos microscópicos que corresponden a la longitud del frotis es aproximadamente de 100, se dice. Vea, entonces, lo que hacemos énfasis acá es que la lectura sea ordenada y sistemática porque se tienen que examinar en teoría 100 campos microscópicos. Entonces, de aquí del centro de la preparación, por ejemplo, aquí no está totalmente en el centro. Entonces, nos vamos a un extremo y hasta llegar al otro extremo, entonces se dice que aproximadamente desde este tramo a este tramo hay 100 campos microscópicos. Pero ¿por qué se debe de hacer de manera ordenada y sistemática? Para no repetir el campo microscópico que ya se observó. Entonces, aquí por eso está esquematizado así, de que tenemos que ir moviéndonos con la lámina, ¿verdad? De esta manera para hacerlo de manera ordenada, para no repetir el campo microscópico, que es lo mismo que está acá. Ahora, aquí tenemos un término que decimos para esto de la tuberculosis, que cuál va a ser como campo microscópico útil, o sea, como el campo microscópico que se va a contar como 100 campos, digamos. Entonces va a ser todo aquel campo en el cual se observen elementos celulares de origen bronquial, como leucocitos, como fibras mucosas y como células epiteliales, ¿verdad? Los campos en los que no aparezcan dichos elementos no deben de contabilizarse dentro de la lectura. Entonces, por ejemplo, esta imagen que tenemos a la derecha, esta podemos decir que es un campo microscópico útil porque vemos que acá hay leucocitos polimorfonucleares, ¿ve? Todo esto, ¿verdad? Todo eso coloreado de azul del fondo que se ve acá, pues también es muco, ¿verdad? Son fibras mucoides. Y bueno, y vemos que también está aquí la presencia de los mismos bacilos. Cuando no se encuentran bacilos ácido alcohol resistente en los primeros 100 campos que se examinaron, pues se debe de hacer una nueva búsqueda más cuidadosa en otros 100 campos más. Mover la lámina unos milímetros hacia atrás y leer una segunda longitud del mismo, ¿verdad? De derecha a izquierda. Entonces, lo prácticamente es regresar de donde se partió para volver a leer 100 campos microscópicos. Los bacilos tuberculosos y otras micobacterias pues se van a observar como bastoncitos delgados y rojos, ligeramente curvos, más o menos granulosos, aislados, en pares o en grupos, destacándose claramente contra el fondo de color azul, que es lo de el azul de metileno. Calcular el número de bacilos por campo, la cantidad de bacilos presentes, pues le orienta si se deberán de contar los 20 o los 50 campos microscópicos, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad que se vayan viendo de bacilos por campo. Ya cuando se finalizó la observación del frotis, separar el objetivo 100 por de la lámina, retirarla y verificar la boleta, ¿verdad? Con el número grabado en la lámina y anotar el resultado en la hoja de reporte. Antes de examinar un nuevo frotis, pues hay que limpiar el lente de inmersión, ¿verdad? Con un papel limpialente. Por si llegó a contaminarse, pues no se llegue a contaminar la nueva lámina que se va a colocar. Limpiar el aceite de la lámina, ¿verdad? Esto solamente lo que hacíamos era que la lámina la colocábamos sobre papel
absorbente, ¿verdad? Para retirar el exceso del aceite de inmersión y la lámina se guarda, ¿verdad? Todas las láminas que se examinan para tuberculosis se guardan porque en algún momento el laboratorio central le va a exigir que mande un porcentaje de las láminas positivas y un porcentaje de láminas negativas para ellos hacerle el control de calidad a las láminas. El informe de resultados, ¿verdad? No es solo cualitativo, sino también cuantitativo, ya que el número de bar encontrados es importante como elemento de información por la relación con el grado de contagiosidad del paciente, así como con la severidad de la enfermedad. Entonces, como este reporte, ya lo habíamos visto en una discusión, es de naturaleza también cuantitativa porque vemos que está también expresado en cruces. Y se recomienda seguir las siguientes pautas para la presentación del informe en los resultados, que si lo ven es mucho más sencillo si lo comparamos con el de lepra. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se va a reportar la baciloscopía en este caso? ¿Verdad? Si no se observaran bacilos ácido alcohol resistente en los 100 campos observados, pues se va a colocar que es negativo a bar. ¿Verdad? O no se observan bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Verdad? Esto como un informe negativo. Ahora, si se llegaran a observar de 1 a 9 bacilos ácido alcohol resistentes en los 100 campos microscópicos que se observaron, entonces aquí va a colocar el número exacto de bacilos encontrados en 100 campos. Entonces se coloca, se observaron 1 bar, 2 bar, 3 bar, hasta 9. Ahora, si se observaron de 0, o sea, ninguno, a un bacilo ácido alcohol resistente en 100 campos, entonces se reportará como positivo una cruz. Si se observaron de 1 a 10 bacilos ácido alcohol resistentes, ¿verdad? Pero ya no en 100 campos, sino en los primeros 50 campos microscópicos, vio esta cantidad de 1 a 10, entonces se queda como positivo 2 cruces. Y si hay más de 10 bacilos ácido alcohol resistentes, pero en 20 campos, ya no es necesario llegar a 50, sino que en los primeros 20 campos observó que había más de 10 bacilos ácido alcohol resistentes, entonces se dice que es positivo 3 cruces. Entonces, todo resultado positivo, pues se debe de informar inmediatamente al encargado del programa de control de la tuberculosis del establecimiento de salud para que haga el rastreo del paciente y se inicie con el tratamiento de la tuberculosis. Entonces acá tenemos una imagen para que veamos el fondo de contraste de color azul, que ya dijimos, dado por el colorante secundario, y los bacilos ácido alcohol resistentes que se ven como bacilos ligeramente curvos, delgados, finos, y en este caso de color rojo, ¿verdad? Se tienen que observar de color rojo. Y acá, por ejemplo, tenemos un polimorfo nuclear. Aquí hay otro polimorfo nuclear. Y como les mencionaba, también probablemente puedan observar otras bacterias teñidas de color azul, ¿ya? Pero no son las que nos interesan. ¿Ya? La que nos interesa es buscar los bacilos que sean de color rojo y que cumplan con las características. Aquí pues es prácticamente lo mismo, pero aquí ya se observan en mayor cantidad, ¿ya? Y entre mayor cantidad también de polimorfonucleares. Y acá, pues, prácticamente polimorfonucleares se ven como que solo hay uno, como que hay poquitos, pero dentro de un montón de fibras mucoides. ¿Ve? Si se fijan, pues son bacilos sumamente delgados, ¿verdad? Aquí ya más parece un filamento, ¿verdad? Bacteriano. Recordemos que este es un actinomicetal, entonces por naturaleza debería de ser bacteria filamentosa. No sé si tienen alguna duda respecto a lo que hemos mencionado.
¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver el video donde hace énfasis en el proceso de coloración. Lo único que para efectos de evaluación y efectos de la técnica, nos vamos a tomar los tiempos de los colorantes y del decolorante que hemos dado aquí en la presentación, porque son los que maneja el programa. Vea, aquí el video menciona otros tiempos, vea, pero nosotros nos vamos a quedar con los tiempos que están en el programa del Ministerio de Salud, vea, entonces con eso nos vamos a quedar, vea, para que no haya problemas. Una pregunta. Dígame. En la parte de diferenciación habían dicho que alcohol, pero nosotros también emplearíamos alcohol o alcohol acetona como en el gramo. No, aquí estamos diciendo que es alcohol ácido. Vea, el alcohol acetona se prepara con, con una parte de alcohol etílico y acetona. Vea, este es alcohol ácido. Vea, entonces, porque lleva una parte, lleva alcohol etílico y una parte está formado con ácido clorhídrico. Por eso se llama alcohol ácido. Alcohol acetona y alcohol ácido es diferente. Ok, Rick, gracias. Ajá. Sí, el de colorante, ajá, eso es lo que les menciono, ¿verdad? Que hay similitudes y hay diferencias con la coloración de Gram. El decolorante del Gram es diferente al decolorante de la coloración de Sil-Nielsen. También allá ocupábamos en la coloración de Gram, ocupábamos un mordiente como Lugol. Aquí, si ustedes se fijan, no utilizamos mordiente. Aquí en ningún proceso hay solución de Lugol. Vea, eso para establecer como similitudes y diferencias. Vea. Bueno, vamos a ver si se puede escuchar, ojalá que sí, y si no me avisan para ver si puedo hacer algo. El se recuerda para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar es el esputo obtenido por expectoración espontánea. En la tuberculosis. ¿Cómo, perdón? ¿No se escucha? Ah, vaya, permítame entonces. Voy a intentar a ver si se puede así.
La muestra más adecuada para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar es el esputo obtenido por expectoración espontánea tras un golpe de tos profunda. La tuberculosis es una enfermedad de elevada contagiosidad. Es muy importante obtener y procesar las muestras bajo condiciones en las que la probabilidad de contagio sea mínima. El esputo debe depositarse en un envase de boca ancha con cierre hermético y tapa de rosca. Debe ser de plástico, desechable y transparente o semitransparente para poder observar las características y calidad de la muestra sin necesidad de abrirlo. Además, debe etiquetarse con los datos del paciente siempre en la pared del bote, nunca en la tapa del mismo. Para el procesado de la muestra necesitaremos guantes y mascarilla, portaobjetos, lápiz o marcador para los portaobjetos, mechero de gas o alcohol, varillas o palillos de madera, reactivos para la tinción, agua, fucsina fenicada, alcohol clorhídrico al 3% y azul de metileno, y un recipiente con desinfectante, hipoclorito de sodio al 1%, fenol al 5%, para desechar el material utilizado. En caso de que la superficie de trabajo no pueda desinfectarse, será necesario papel, vidrio o bandejas para cubrirla que luego han de desecharse o desinfectarse. Colocarse guantes desechables o domésticos en caso de no tener desechables y mascarilla antes de comenzar a manipular la muestra. Rotular el portaobjetos con el nombre del paciente o sus iniciales. En caso de disponer de mecheros de gas o de alcohol, abrir el envase que contiene la muestra por detrás de la llama del mechero para protegerse de posibles aerosoles. Con la ayuda de una varilla o palillo de madera, tomar la muestra desde el envase. Extender la muestra sobre la parte central del portaobjetos. Las partes más purulentas y densas del esputo son las que deben utilizarse, ya que son las que con mayor probabilidad contendrán las bacterias. Se debe tener cuidado de que no resulte una extensión demasiado densa o demasiado fina, lo que dificultará la visualización y por tanto el diagnóstico. Dejar secar las preparaciones a temperatura ambiente. Una vez que estén completamente secas, podrán ser teñidas. Los bacilos tuberculosos resisten la decoloración con alcohol ácido. El material que necesitaremos para teñir las muestras y visibilizarlos en el microscopio es un mechero de alcohol o gas, fucsina penicada, alcohol clorhídrico al 3%, azul de metileno y agua. Rejilla para disponer los portaobjetos. Como primer paso, una vez que las muestras de esputo están secas, deben fijarse pasándolas 2 o 3 veces por encima de la llama de un mechero, con cuidado de no calentarlas demasiado. Colocar las preparaciones en las varillas de metal sobre las que se vayan a realizar la tinción. Es importante evitar que caiga agua del grifo sobre la preparación. Cubrir la preparación con el reactivo fucsina fenicada. Calentar hasta que emita vapores, pero sin dejar que el colorante hierva, evitando que llegue a hacer burbujas. Dejar enfriar unos segundos y repetir otras 2 veces el calentamiento. Lavar con agua. Decolorar con alcohol clorhídrico al 3% hasta que la preparación quede totalmente decolorada. Lavar con agua. Cubrir la preparación con el reactivo azul de metileno durante 30 segundos. Lavar con agua. Dejar secar la preparación en posición vertical y visualizar en el microscopio.
Las preparaciones se observarán al microscopio mediante el objetivo de 100 aumentos y con aceite de inmersión. Los bacilos tuberculosos se observan como filamentos o bastones finos, ligeramente curvados de color fucsia sobre fondo azul. Para no repetir campos microscópicos, se deben recorrer las preparaciones en líneas rectas, de izquierda a derecha o de arriba a abajo, por ejemplo. Para saber si la muestra de esputo es válida, se deben observar la presencia de leucocitos polimorfonucleares y células epiteliales. Se considera que la muestra es adecuada para el diagnóstico si presenta más de 25 ppm y menos de 10 células epiteliales por campo de 100 aumentos. Se deben examinar sistemáticamente 100 campos microscópicos y contar el número de bacilos ácido-alcohol resistentes identificados en cada uno. Una vez terminada la lectura de cada muestra, se limpiará el objetivo con un trozo de papel absorbente y se anotará el resultado en el libro de registro. Es importante anotar también en una libreta los datos del paciente, la fecha de recepción y características de la muestra, así como el resultado del examen. De esta manera, se pueden obtener un registro y control del número de casos de tuberculosis en la zona. Sí se puede escuchar bien, ¿verdad? Sí, bueno, ¿alguna duda respecto a lo que hayan visto o algo que les haya llamado la atención o algo diferente con lo que se mencionó al inicio? Sí, debería de, por eso cuando se termina el proceso de coloración, lo ideal es que se seque, como les digo, con papel absorbente en la parte de atrás o con alcohol en la parte de atrás para quitarle las manchas que pueden haber quedado de colorante, y lo ideal es que se coloque en un laminero, ¿verdad? De forma vertical y que escurra el agua en el laminero, ¿verdad? Entonces, hasta que ya esté totalmente seco es que se procede a ver al microscopio. Pero sí, tiene que estar totalmente seca la lámina. Y dígame, dígame. Más, sí, sí, tiene que, o sea, cuando veamos que se empieza a evaporar y que se empieza a reducir la cantidad de fuchina, entonces hay que agregarle más colorante, a modo de que siempre la lámina esté totalmente cubierta con el colorante carbol-fuchina. Aquí no es que nos vamos a quedar de que quede medio cubierta o un poquito, a veces como se trabaja con el gram, solo colocándole en la parte del frotis, no, aquí es totalmente cubierta, tiene que quedar. Por eso mencionábamos al inicio, ¿verdad? Que cuando se llegue a evaporar o a derramar el carbol fuchina, pues sea sustituido nuevamente con más carbol fuchina. ¿Otra pregunta? No sé si en alguna parte de la carrera ya habían visto la coloración de Ziehl-Neelsen, por lo menos teóricamente. Aparte de microbiología, que tal vez se pudo haber mencionado.
Creo yo que en módulo 3, Rick, creo yo. Ajá, quizás cuando vieron las generalidades, me imagino que junto con la coloración de Gram, tal vez. Sí, algunas tinciones generales fueron las que vimos. Ajá. Azul de metileno, Gram, Sil-Nielsen. Sí, esta, por ejemplo, la tinción de Sil-Nielsen y la tinción de Gram están dentro de las que se llaman tinciones compuestas. ¿Por qué se llaman tinciones compuestas? Porque se utilizan dos colorantes y un decolorante. Y están las tinciones simples que únicamente utilizan un único colorante primario. ¿Ya? No hay múltiples colorantes. La tinción de azul de metileno es una. Es la más sencilla de todas, quizás. Bueno, que ya la hemos mencionado para el estudio de un microorganismo. ¿Se acuerdan para cuál? La tinción simple de azul de metileno. Que decíamos que sirve para ver de mejor manera la morfología típica del microorganismo. Por eso la usábamos. Bueno, ahí van a revisar en sus apuntes tal vez y se darán cuenta de que ya la hemos mencionado en una marcha de trabajo, ¿verdad? Como una alternativa diferente a la coloración de Gram. Ya, pero que no puede ser sustituida por la coloración de Gram, porque la coloración de Gram es taxonómica. ¿Ya? Entonces nos tiene que decir si el microorganismo es Gram positivo o es Gram negativo. Bueno, si respecto a lo que hemos visto con esta parte del diagnóstico de la tuberculosis por microscopía, ¿verdad? Eso solo es por microscopía, quedamos pendientes con el cultivo. No sé si tienen más preguntas. Bueno, si no las hay, nos vamos a conectar a las 9:30 para dar inicio a lo de la sesión de grupo y después hacer el examen corto cuando terminen sus compañeros.